Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado corazón de María, sed de la salvación mía, glorioso patriarca San José, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien, pues es un placer estar de nuevo con vosotros después de un tiempo. Bueno, vamos allá. Me pidió Catalina una conferencia más o menos así, como sobre no sé, la magnanimidad o la fortaleza de ánimo, especialmente atendiendo a la doctrina de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Me dijo también que hace no mucho tuvieron una, seguro que magnífica conferencia del gran don Jaime Mercansimo sobre la humildad, así que entiendo que esta va a ser complementaria y que puede resultar también interesante. Y bueno, de antemano les pido perdón porque con esto de las aguas y demás, pues tampoco he tenido el tiempo que hubiese deseado para prepararla, pero bueno, tengo aquí algunos apuntes, algunas hojas que me ayudarán en esto. Bueno, cuando estuve allí físicamente en Mallorca con muchos de ustedes, con alguna cita de Santa Teresa, comentamos algún tema importante y estuvimos hablando de cómo en el ánimo o en la afectividad o en la sensibilidad, especialmente de muchos jóvenes de nuestra época, veíamos pues una falta a lo mejor de un vigor o de una hombría, una capacidad para arrostrar los peligros y salir adelante, y que esto muchas veces podía tener una cierta relación con lo que era una especie de, no sé cómo llamarlo, de orgullo malentendido, de que yo no valgo, de que yo no sirvo, como si el cristiano tuviese que ser pues el más tonto de todos, ¿no? De tal manera que simplemente se llevase todos los palos de este mundo y no tuviese una capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que hacerlo siempre compatible con la humildad, pero como seguramente ya don Jaime les dijo, la magnanimidad, es decir, magna anima, la grandeza de alma, pues es una virtud fundamental y que es complementaria, es como la otra cara de la moneda de la verdadera humildad, ¿no? Y el arquetipo, pues hay muchos. A lo largo de la historia, pues grandes hombres, especialmente nosotros que somos españoles, tenemos grandes héroes en nuestro suelo patrio, pero uno quizá, por elegirlo como arquetipo del siglo de oro, pues puede destacar sobre todos, ¿no? Que es Santa Teresa de Jesús. Entonces, bueno, quería comentar al comienzo, bueno, pues algún texto de Santa Teresa y a partir de ahí entrar ya más de lleno en la virtud de la magnanimidad, ¿no? Espero hacer compatible algo de doctrina sin llegar a ser academicista, pero con una cierta, digamos, doctrina teórica, pero que luego puede ser también práctico, ¿no? Especialmente pensando en los más jóvenes, aunque no solo, ¿no? Sino de todos, ¿no? Y mira, Santa Teresa en muchísimos lugares, ¿no? No es que dedique un libro a hablar de la grandeza del alma, del ánimo, no, sino que es una doctrina que está dispersa a lo largo de todos sus libros, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en el libro de la vida, cuando va a comenzar a explicar los grados de oración, según las maneras de regar el huerto, una doctrina muy, muy suya, dice en el libro de la vida. Dice, tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que si nos esforzamos, poco a poco, aunque no sea luego, luego para ella es enseguida en ese castellano, aunque no sea enseguida,
podremos llegar a los que muchos santos con su favor, que si ellos nunca se determinaran a desearlo y poco a poco a ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado. O sea, está diciendo que en el fondo la santidad es para todos, porque la potencia ya la tenemos en la gracia bautismal y que depende de las disposiciones nuestras, porque de parte de Dios no va a faltar esa ayuda, ¿no? Y sigue diciendo en este texto, quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí. Esto es muy de la Santa Madre, ¿no? Que su majestad quiere ánimas animosas, ¿no? Que con que vayan con humildad y ninguna confianza de sí, pues él sabe hacer obras grandes, ¿no? Y en ese texto sigue diciendo, y no he visto a ninguna de estas que quede baja en este camino, ni ningún alma cobarde con amparo de humildad, que en muchos años ande lo que esos otros en muy pocos. Espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas. Aunque luego no tenga fuerzas el alma, da un vuelo y llega mucho, aunque como avecita que tiene pelo malo, cansa y queda, ¿no? Con su lenguaje castellano está diciendo que al final muchas almas, aunque tengan buenas intenciones, se convierten como en pollos trabados, o sea, torpes aves de corral que no levantan un palmo del suelo, ¿no? Mientras que el Señor nos llama a ser águilas que vuelen bien alto, y la diferencia muchas veces está en esto, ¿no? En ánimas animosas, porque Su Majestad es siempre amigo de ellas. Entonces, por ejemplo, cuando ella en las moradas habla del camino de la oración, ¿no? Pues una de las primeras cosas que dice en las primeras moradas es que estas cosas del alma, hablando de lo que va a explicar en el libro de las moradas, dice, se han de considerar con plenitud, anchura y grandeza. Entonces, son todas estas expresiones que nos están hablando en el fondo o que pueden ser reductibles a lo que en moral se llama la virtud de la magnanimidad. Y esta es importante no solo para la acción, que por supuesto sí, para las empresas, para acometer los desafíos que se nos pongan por delante, sea del trabajo, sea de los amigos, sea de los estudios o de cualquier situación, ¿no? Sino también para todo ese mundo interior de la oración, del desprecio del mundo, de la verdadera humildad. Todo esto siempre tiene que ir acompañado de una gran fortaleza de ánimo, de un ánima, un alma que tenga pues amplios horizontes, ¿no? Que lo que vemos en este mundo es que es un horizontalismo tal que la gente es que su mirada no es todo de tejas para abajo, ¿no? No quieren levantar para nada hacia horizontes más amplios y horizontes eternos, ¿no? Dice la Santa Madre, por ejemplo, también en las moradas, que importa mucho a cualquier alma que tenga oración poca o mucha, que no la rincone ni apriete. Esto también es mucho de ella. Ella se encontró como reformadora del Carmelo, lo que se llama el Carmen descalzo, pues con muchas mujeres muy de Dios que querían darse a nuestro Señor, que se encerraban en el claustro para hacer oración, penitencia, que luchaban contra sus propios naturales, que querían de verdad pues aspirar a la santidad. Y en muchas ella observaba este gran peligro, ¿no? Que ese esfuerzo por la santidad, si se entendía mal, como muchas lo hacían, les terminaba apocando el espíritu, ¿no? Les terminaba apretando, ¿no? Se convertían, dice Santa Teresa, en almas apretadas. Y dice que importa mucho no ser almas apretadas, no arrinconar el alma, ¿no? Dice ella en otro lugar que si el alma se comienza a encoger, es muy mala cosa para todo lo bueno. Un alma apretada no puede servir bien a Dios, ¿no? Y Dios lo que quiere es lo contrario, ¿no? Dice en otro lugar que Dios esponja el alma, dice, ensanchándola poco a poco, conforme a lo que más ha menester, para lo que ha de poner en ella. Se entiende, dice Santa Teresa, claro, un dilatamiento o ensanchamiento que hace Dios en el alma, que la habilita y va disponiendo para que quepa todo en ella, ¿no? Fíjense qué expresión tan bonita. Ensancha el alma para que quepe todo en ella. Esta suavidad y ensanchamiento interior, porque la grandeza de alma no es una cosa de tensión interior, es lo contrario, las almas apretadas son las de la tensión interior, ¿no? Sino que las almas amplias
en el fondo experimentan la suavidad, ¿no? Y ese toque de Dios. Dice la Santa Madre, esta suavidad y ensanchamiento interior se ve en el que le queda para no estar tan atada como antes en las cosas del servicio de Dios, sino con mucha más anchura, ¿no? O en otro lugar, y ya termino con el florilegio de citas de Santa Teresa, dice, lo primero que hace el Señor si son flacos es ponerles ánimo, ¿no? No dejéis que se os encoja el ánima y el ánimo, le dice a sus monjas, ¿no? Bueno, hay muchísimos más textos, evidentemente, eh, no se aprovecha tampoco más citando y citando lo mismo, pero cuando uno lee a la Santa Madre se da cuenta que es uno de los telones de fondo que hay, ¿no? Que para la perfección, que es para lo que ella escribe, para la santidad, es necesario un alma grande, que aspire a grandes cosas, ¿no? Y entonces, en nuestra época, eh, bueno, en nuestra época, ya hace muchas décadas, en la época de nuestros abuelos, el Papa Pío XII usaba una expresión que era la del cansancio de los buenos. Era tal la situación, la crisis, las dificultades del momento, tanto político como eclesiástico, en cierta manera también empezaba ya entonces, que una de las tentaciones era esta, la del cansancio de los buenos, ¿no? Bueno, pues hoy podríamos dar incluso una vuelta de tuerca y ya no es el cansancio de los buenos, sino que es la cobardía de los buenos, ¿no? De los que se supone que no tendrían que plegarse al mundo, pues lo vemos día a día, ¿no? Como pues cristianos de toda clase, también pues parte de la jerarquía, pues al final están tan plegados al mundo que en el fondo viven con miedo, ¿no? Aunque no lo reconozcan. Esto es lo del profeta Jeremías. Saben que en la vocación de Jeremías, cuando él siente, digamos, dificultad, que no es capaz y en el fondo quiere rehusar ser enviado por parte de Dios para hablar a su pueblo, pues entonces el Señor le dice, no les tengas miedo, porque si no yo te meteré miedo de ellos. Y esto es lo que experimenta muchas veces el cristiano de este mundo, ¿no? Como tiene miedo al mundo, pues en el fondo Dios, en ese sentido, les mete miedo del mundo. No es que le infunda el miedo a Dios directamente, sino que quiere decir que separados de Dios, pues caemos en el miedo al mundo, ¿no? Mientras que lo contrario, Dios, la vocación de grandeza es algo tan nuestro, porque es a lo que nos ha elevado Dios por el bautismo, ¿no? Recordad aquel sermón de Navidad que siempre se cita de San León Magno, ¿no? Reconoce, oh cristiano, tu dignidad para, digamos, levantar la mirada a esa empresa tan grande que nos supera por todos los lados, pero Dios nos ha llamado a ella, ¿no? Entonces, digamos que la aspiración o la vocación, mejor dicho, a la grandeza, es algo propio de la vida cristiana, pero también es algo propio del hombre, incluso los no cristianos, ¿no? Si uno va un poco a la historia, especialmente al mundo clásico, aunque de manera imperfecta y con vicios y pecados, por supuesto, y a veces mezcladas con soberbias y orgullos desordenados, pero la vocación a la grandeza, las ansias de grandeza, el honor, pues es algo que se cuidaba mucho, ¿no? Y muchísimo más que en nuestra época, ¿no? Hasta tal punto incluso que con falsedad, pero por ejemplo recuerden que Nietzsche, cuando habla del superhombre y de la voluntad de poder, en el fondo, él incrimina, o sea, ataca al cristianismo diciendo que lo que ha hecho el cristianismo en la historia ha sido apocar al hombre, ¿no? Con el discurso de la humildad, de la pequeñez, de la simpleza, en el fondo lo que ha hecho es capar las potencias del hombre. Y esto es falso, lógicamente, pero incluso en su falsedad sí que nos da un aspecto interesante, ¿no? Que es la aspiración a la grandeza que busca siempre el hombre, ¿no? Entonces, esa aspiración a la grandeza, ese alma grande, cuando está rectamente ordenado, es lo que llamamos la virtud de la magnanimidad, ¿eh? Por eso a mí me parece una de las virtudes que más nos falta en nuestra época y en cierta manera, cuando se da, como vamos a ver durante la conferencia Dios mediante, se convierte en una especie de fundamento o de corona
de todas las demás virtudes. Entonces, digamos que sin magnanimidad, en el fondo no hay vida virtuosa, y con magnanimidad verdadera nos aseguramos que todo el conjunto de la vida cristiana sea virtuosa, ¿no? Bueno, pues vamos allá, ¿no? La magnanimidad como virtud. Aristóteles habla mucho de ella en la Ética Nicómaco, otros grandes filósofos también, ¿no? No hace falta que sean cristianos para apreciar el valor que tiene esta virtud. Y lo primero que hemos de decir es el nombre mismo, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Magna anima, de ahí viene magnanimidad, significa alma grande, ¿no? Entonces, digamos, sería la virtud que nos inclina con un alma grande a cometer empresas de gran calibre, de gran importancia, ¿no? O sea, son las almas que sueñan con lo óptimo, con la perfección, que quieren ser superiores, no por ansias de orgullo o de vanidad, ya veremos cómo la vanidad es una falsificación, en cierta manera, de la magnanimidad, sino con verdad, o sea, aspirar a lo que es más grande, ¿no? San Pablo lo dice, aspirad a los carismas mejores y aún os voy a explicar un camino mejor. Y es entonces cuando les explica la caridad, en aquel famoso discurso de la primera carta a los Corintios, que se suele llamar así, ¿no? El discurso de la caridad o la carta de la caridad. Cuando dice que la caridad es paciente, es benigna, no se engríe, eh, no, no goza con la injusticia, sino con la verdad. Este discurso que a veces en las bodas suena muy bonito cuando lo ponen, pero que la profundidad del texto va mucho más allá de lo bonito literariamente que pueda ser, ¿no? Y entonces, como digo, incluso antes del cristianismo, por ejemplo, Aristóteles ya hablaba que la magnanimidad es como una especie de coronación de todas las demás virtudes. ¿Por qué? Y entonces él les va explicando, ¿no? ¿Qué es lo que busca el alma magnánima, el alma grande? Pues el fin, o sea, lo que busca, lo que pretende, es el honor. Lo dice así, ¿no? Lo que busca es el honor. Es verdad que en esa época el honor estripaba mucho en los bienes exteriores, ¿no? Y entonces al que es más grande, pues le corresponden más bienes exteriores, ¿no? Por eso yo que sé, pues al rey o a los héroes de batalla, pues en el fondo se les tributa honores, que es por supuesto un reconocimiento moral, pero ese reconocimiento moral pues va significado con regalos, con ofrendas, con poder, con una serie de bienes que podemos considerar, digamos, exteriores, ¿no? Y entonces, con la explicación de la época, en su mentalidad también mitológica, es lo propio de los dioses, ¿no? Si se fijan, lo que buscan los dioses de la antigüedad clásica, de la mitología griega, de los hombres, en el fondo eso es el tributo del honor, el tributo de un honor que tiene sus bienes exteriores, ahí están los sacrificios, las ofrendas, pero todo eso es manifestativo de algo que es una dignidad interior mucho más grande y que por ser superiores se les debe tal tributo de honor, ¿no? Entonces esto va a servir a Aristóteles para explicar cómo el magnánimo en el fondo lo que pretende es el honor, pero no un honor entendido en simples bienes particulares, sino a la excelencia interior que resulta de la virtud. Y como lo más excelente moralmente en el hombre es la virtud, cuando uno aspira a lo grande, a la virtud, está siendo magnánimo. Y ese hombre, como aspira a la virtud, que es lo más grande, en el fondo también aspira, como consecuencia, al resultado de la virtud, que es que los demás le tributen el honor, ¿no? Que sea reconocido como tal, que le den un homenaje no a fulano o a mengano, sino un homenaje a la virtud de fulano o de mengano, ¿no? Es como el galardón que le viene a la gente que ha conseguido grandes hazañas, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, en Homero o en la literatura más o menos de estilo homérico antiguo. En el fondo ese honor se tributaba pues a los grandes soldados que conquistaban grandes hazañas, ¿no? ¿Por qué quiere Aquiles ir a Troya, a la guerra de Troya? En el fondo porque quiere que su nombre sea reconocido eternamente. En el fondo lo que busca es el honor, y el honor está detrás
de la virtud que pueda él manifestar en la batalla. La valentía, la estrategia, la capacidad, la sabiduría, la entereza, la entrega, la fortaleza de ánimo ante las dificultades, ¿no? Todo aquello que es lo contrario a un alma mezquina, un alma pequeña, que no son los héroes, ¿no? Sino normalmente lo contrario, los villanos, ¿no? Y al mismo tiempo, explicará Aristóteles, la magnanimidad que aspira al honor, en el fondo, como es una virtud, también señala un medio, ¿no? Un medio entre dos vicios distintos, ¿no? Uno por exceso, que sería la vanidad, ¿no? Una magnanimidad mal entendida puede acabar en vanidad, y otro vicio por defecto, ¿no? Que es la cobardía o la no me sale ahora, la pusilanimidad, el ser pusilánimes. Entonces el magnánimo está en medio porque se estima en su justo valor, pero en su justo valor tiende a la vez a lo más grande, ¿no? Entonces, al anhelar siempre lo más grande, en el fondo, ¿qué hace? Esforzarse en todas y cada una de las virtudes, porque la virtud es lo más grande. Por eso el magnánimo, en el fondo, ¿qué busca? La perfección de todas las virtudes. Por eso, si se pudiera hablar de santidad antes del cristianismo, que es absurdo, ¿no? Porque la santidad consiste en la transformación de la gracia, ¿no? Pero digamos, la excelencia moral para la antigüedad clásica, especialmente para Aristóteles, pues podría decirse que consiste en esto, en la magnanimidad, porque es el que aspira a la grandeza en todas las virtudes, a lo más excelso en todos y cada uno de los campos, ¿no? Entonces, el cristianismo, en su doctrina, en el fondo va a asumir esta explicación. Saben, evidentemente, que Aristóteles u otros grandes filósofos tienen muchísimo peso para la moral cristiana porque la gracia no destruye la naturaleza, ¿no? Entonces, todo aquello que es de recta razón es asumido por el discurso de la fe para que quede sanado, elevado e iluminado desde una dimensión más alta, ¿no? Entonces, el cristianismo va a asumir también esta grandeza, va a poner el arquetipo de los mártires como los más grandes y después de la época de los mártires la santidad, porque en la época de los mártires los santos eran los mártires, punto y basta, ¿no? Si no morías mártir, pues no se te consideraba santo. Pero cuando ya cesan las persecuciones del Imperio Romano, comienza un poco la vida de los padres del desierto que buscan esa santidad tan especial, alejados del mundo, ya comienza a hablarse de una santidad ejemplar fuera del martirio, ¿no? Pero digamos, esa grandeza, en el fondo va a ser el modelo que presentan los cristianos de los mártires y de los santos, pero siempre van a insistir, especialmente en la antigüedad, porque como estaba el paganismo todavía mucho más vivo en la mentalidad, pues insistirá mucho en lo contrario, ¿no? Que es la humildad, para que ese ansia de lo más no llevase al hinchazón y a la soberbia, sino que se leyese bien. Pero aunque insisten, por ejemplo, los padres de la Iglesia mucho más en la humildad, cuando uno se pone un poco a ver algunos textos, se da cuenta que es una humildad que es el complemento de la magnanimidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo algunas cosas un poco más prácticas que nos puedan ayudar a considerar cómo esto es la actitud propia del cristiano, ¿no? Aspirar siempre a lo más, ¿no? Al magis, eso que a San Ignacio de Loyola le gustaba tanto, el adverbio magis, que es a lo más, ¿no? Ad majorem Dei gloriam, el lema que él elige para la compañía de Jesús, pues a mayor gloria de Dios, ¿no? Y en los ejercicios espirituales, pues muchas veces habla de lo más. Los que más se quieran destacar en servicio de su divina majestad. Los que más, pues siempre, digamos, aspirar a lo más, ¿no? Entonces, Santo Tomás, que ya saben que es uno de los grandes referentes de la doctrina teológica cristiana, pues va a asumir toda esta doctrina de Aristóteles y va a decir cosas muy hermosas de la magnanimidad. No dice él que la magnanimidad añade una belleza extra a las obras virtuosas, ¿no? O sea que la vida virtuosa es el objetivo de la vida moral, ¿no? La virtud, pero que la magnanimidad añade, digamos, una especie de segunda belleza a la belleza que ya tiene por sí misma la obra virtuosa que sea. ¿Y cuál es esa nueva belleza? El ser excelsa, ¿no? El ser del magis, ¿no? O sea, de lo más. Entonces, para Santo Tomás, la magnanimidad lo que hace es mucho mayores
a todas las virtudes. Les da como un último perfeccionamiento y una última corona, ¿no? Entonces, fijaos, igual que en la antigüedad clásica el magnánimo lo que buscaba era el honor, también el cristiano, en cierto sentido, lo que busca es el honor al ser magnánimo, pero no el vano honor del mundo, no de una manera desordenada, sino eh, en tanto en cuanto el honor es lo propio que se tributa a Dios y a los mejores, ¿no? Y entonces los hombres que prefieren perder todas las cosas por perseguir el honor, o sea, por perseguir lo que es de Dios y de los mejores, esos son los magnánimos. Y en el fondo esos, todos los santos, eh, han sido, han sido magnánimos, ¿no? Entonces, digamos que parece como algo natural al hombre que practicar la virtud en el fondo sea una búsqueda del honor. No digo ya por el honor directamente, o sea, lo que busco no es que me alaben, busco la virtud, pero yo sé que la recompensa, la virtud, digamos, la consecuencia de la virtud es el honor debido a, a esa virtud, ¿no? Entonces, el magnánimo no es el que intenta ganar los más grandes honores, ¿no? Sino el que apetece los grandes bienes del alma, es decir, las grandes virtudes, cuya consecuencia también evidentemente será el honor. Por lo tanto, el honor, digamos que sigue a la virtud, ¿no? Entonces, el cristiano sabe que la virtud nunca podrá ser suficientemente honrada por el honor que tributen los demás, ¿no? Aquí está la recta razón de esa búsqueda del honor, ¿no? Cuando la virtud es correcta y cuando el honor que se busca es correcto, uno sabe que el reconocimiento de los demás nunca es suficiente para el valor que tiene una obra virtuosa, sino que se queda por debajo. Y entonces el magnánimo sabe despreciar esos honores del mundo en el sentido material y lo que busca es, digamos, un honor más excelso, pero que no le pueden tributar las criaturas, sino que en el fondo es el agrado de Dios. Entonces, cuando decimos que hay que hacer las cosas para agradar más a Dios, en el fondo, ¿qué estamos diciendo? A Dios no le podemos añadir nada. A Él no le falta absolutamente nada, Él es perfecto, o sea, no le añadimos nada. En el fondo, ¿qué es? Buscar el honor en un sentido correcto, buscar el mayor agrado de Dios, significa en el fondo buscar el reconocimiento de Dios, ¿no? No en un sentido vanidoso para creerme más, sino en un sentido verdadero, ¿no? Porque el honor tributado a esa virtud, solo Dios lo puede recompensar, ¿no? Santo Tomás, por ejemplo, dice en la Suma de Teología, hablando de los honores, estos, que son inferiores siempre los honores mundanos a los que la virtud de suyo merece, dice, esto es, ya que la virtud a la cual Dios mismo rinde honor no puede ser honrada suficientemente por el hombre. Debido a ello, no se engríe por los grandes honores, pues no los cree superiores a él, sino que más bien los desprecia y mucho más los mediocres y mezquinos. Entonces el cristiano magnánimo, así como sabe despreciar los vanos honores del mundo y lo que busca es el honor de Dios, lo contrario también. O sea, no se desalienta por el deshonor, sino que también lo menosprecia. Sabe que es injusto. Por ejemplo, una persona es buena, virtuosa, imaginaos en nuestra sociedad. Pues una persona quiere mantener la virtud de la pureza, de la castidad, y lucha por ello, e incluso lo habla, y los amigos lo saben, y no lo entienden, y se burlan de él, y lo desprecian, y esto le supone lo que debería ser una fuente de honor en nuestro mundo, es una fuente de deshonor respecto a los demás, porque no hay un reconocimiento de los demás, al revés, hay un vituperio de los demás. Entonces, cuando el corazón es magnánimo, ni se engríe cuando le alaban, cuando le tributan honor, pero ni se desalienta, ni le afecta, digamos así, el deshonor, o sea, el vituperio, la crítica, el menosprecio que le puedan dar, en este caso, sus compañeros, ¿no? Porque lo que busca el magnánimo es
la alabanza de Dios, el honor que solo Dios puede tributar, ¿no? Y esto es algo que ha estado siempre, ¿no? En el corazón del caballero cristiano, aunque no se haya santo, ¿no? Evidentemente solo llega a su culmen en la santidad, pero no sé, por ejemplo, recuerden aquella cuarteta conocidísima de Calderón de la Barca, en la obra del alcalde de Zalamea, cuando Pedro Crespo, el alcalde de Zalamea, dice aquella palabra que es lo más famoso de toda la obra, ¿no? Al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Entonces, a todo juicio humano, consideración humana, amenazas humanas, bueno, como mucho, la hacienda y la vida al rey se han de dar, ¿no? Pero el honor es algo mucho mayor. Es decir, el hombre magnánimo que busca el honor sabe que el honor es patrimonio del alma y que el alma solo es de Dios, ¿no? Por lo tanto, el magnánimo busca la gloria, pero no la gloria por sí misma, ¿no? No para ser mejor que los demás y compararse, no, no, lo contrario, ¿no? Sino que la búsqueda de lo más, de la gloria, de lo grande, en el fondo es una redundancia de el reconocimiento de Dios y de buscar la alabanza de Dios, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a concretar un poquito para que sea un poquito más práctico, ¿no? Entonces, según Santo Tomás, el magnánimo persigue este honor, persigue el honor en orden a tres fines, o sea, para tres cosas, ¿no? En primer lugar, para sí mismo, dice Santo Tomás. En segundo lugar, para el prójimo. Y en tercer lugar, para Dios. Entonces, para sí mismo. ¿Por qué? Porque el honor que le tributa, digamos, la virtud, lo afirma y lo asienta en en el deseo de la grandeza, ¿no? Entonces, digamos que le ayuda a anhelar la perfección. Y esto es lo propio. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, una de las cosas que dice hacia el final de su vida en Valladolid, una historia muy bonita, por falta de tiempo no me puedo entretener en ella, pero les dice a las hermanas, hijas mías, miren por el bien de la religión. Dice, dense a tener grandes deseos, que aunque no los puedan poner por obra, se saca mucho provecho. Entonces, fíjense, dense a tener grandes deseos. ¿Y eso qué? Pues para ellas mismas, porque aunque no los puedan poner por obra, dice, se saca mucho provecho. ¿Por qué? Porque te asienta y te certifica en el anhelo de la grandeza y de la perfección y de la santidad, ¿no? En los impulsos de la santidad. Entonces, en primer lugar, para sí mismo, el hombre magnánimo busca el honor. En segundo lugar, para el prójimo. ¿Por qué? Porque sabiendo que la obra virtuosa en lo que sobresale, ¿no? Eso es un don de Dios que le ha concedido en vista a los demás, pues evidentemente lo quiere y quiere que su excelencia se ponga al servicio de los demás. Esto es lo que han vivido los santos, ¿no? Cuando eran humildes, por supuesto, nunca buscaban la gloria, pero cuando era la gloria de Dios la que se desprendía de sus obras, se lanzaban, digan lo que digan. Me llamen soberbio, me llamen vanidoso, me llamen cobarde, da igual, ¿no? Si es la gloria de Dios que sale de esta obra santa, pues a por todas, ¿no? Santa Teresa anda que no tuvo discusiones, problemas, críticas por parte también de mucha gente de iglesia y de altos eclesiásticos, ¿no? Pero ella sabía y estaba convencidísima, y también en esto la aconsejaban correctamente, que por ejemplo la reforma del Carmelo era una obra de Dios. Y como era una obra de Dios que redundaba en gloria de Dios, pues ya se puede poner por delante lo que sea, que ella arramplaba con todo, ¿no? Entonces, no por vanidad o por hinchamiento interior o por creerse ya la solución del mundo, no, sino porque sabía que el honor y la gloria que ella buscaba en el fondo redundaban bien del prójimo porque pues veían las obras de Dios. En el fondo es lo que dice también nuestro Señor. Nos dice que seamos humildes, por supuesto, nos da el mayor ejemplo de humildad, de sencillez, pero también dice, brille así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. O sea, el Señor nos dice que sois la luz del mundo y que vuestras obras deben brillar de tal manera que las vean los demás. ¿Para qué? Para que al verlas den gloria a vuestro Padre
que está en el cielo. Entonces, la búsqueda de este honor, en un sentido correcto, redunda en el beneficio del prójimo. Por lo tanto, lo que se pretende es también el bien del prójimo. Y en tercer lugar, lo que se pretende, el fin de buscar este honor con excelencia, es para Dios, ¿no? Porque evidentemente entiende que el bien que hay en uno mismo no lo engendramos nosotros, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿No? ¿O ¿de qué te glorías? Como si no lo hubiera recibido, dirá San Pablo, ¿no? A los corintios, ¿no? Entonces, el magnánimo comprende que es principalmente de Dios, de donde vienen esos bienes y a quien hay que dar gloria. Y por supuesto, entonces, por consiguiente, perdón, pues no sea poca o no, esto no es para mí, o no quiero destacar, o no, no, si es para gloria de Dios y yo soy su instrumento, pues bendito sea su santo nombre, ya está, y no hay apocamientos, no hay cobardías, no hay supuestas falsas humildades. Esto es como la Virgen María en el Magnificat, ¿no? ¿Mm? Que el poderoso ha hecho obras grandes en mí. ¿Por qué él es poderoso? Pues las ha hecho. Y yo soy la humildad de su esclava y una pobre sierva, pero bendito sea su santo nombre que ha hecho obras grandes en mí. Entonces el reconocimiento de las obras grandes y la aspiración a las obras grandes es lo propio del cristiano. ¿Mm? O sea, la verdadera humildad nos lleva también a este camino de las obras grandes, ¿no? Bien, sigamos. A ver por aquí, que ya vamos mirando el tiempo y como siempre uno tiene mucho más de lo que luego puede transmitir, ¿no? Entonces, evidentemente, la magnanimidad en este sentido tiene una relación muy estrecha con la fortaleza, ¿no? O sea, con los bienes difíciles de conseguir, porque las obras grandes son difíciles, si fueran fáciles, pues todo el mundo las haría, ¿no? Son difíciles. Entonces, digamos, la prontitud de ánimo que tiene el magnánimo, que se sostiene y que persevera en la prosecución de esas obras grandes, es algo evidentemente que tiene muchísimo que ver con la virtud de la fortaleza, ¿no? Y de hecho Santo Tomás a la magnanimidad la pone como derivada de la virtud cardinal de la fortaleza, ¿no? Pero Santo Tomás mismo insiste que la magnanimidad no es solo una virtud especial, no es solo esta virtud que sirve para esto, para esas empresas grandes con fortaleza de ánimo y ya está, no, sino que en el fondo es una especie de estilo de vida. O sea, es un signo de toda y cada una de las obras del cristiano, ¿no? O sea, es la corona de un todo, ¿no? Dice, dice Santo Tomás en la Suma de Teología, dice, puesto que el magnánimo tiende a lo grande, es natural que se incline principalmente a las cosas que importan alguna excelencia y se aparte de las que impliquen algún defecto. Pertenece a la excelencia hacer el bien, comunicar de lo suyo y devolver más de lo que se ha recibido. Por ello, se muestra pronto para esas cosas, por lo que tienen de excelentes, no en cuanto a que son actos de otras virtudes. Y entonces va explicando, es un poco largo el texto, cómo en el fondo lo que hace el magnánimo es defender la justicia y por lo tanto nunca ocultar la verdad, ¿no? Ahí está la carta de caridad de San Pablo, ¿no? Que no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad y también sabe acometer las dificultades diarias que pueda encontrar. Y por lo tanto el magnánimo no es, digámoslo así, quejumbroso, ¿no? También es muy propio de nuestra época, de nuestro espíritu, pues ser muy quejicas, ¿no? Y nos lamentamos de la situación, nos lamentamos de esto y de aquello, y al final es un lamento continuo y una queja continua. Pues lo contrario, el magnánimo lo hace, es afrontar y nunca caer en ese ser quejumbroso, ¿no? Y además esto lo hace de un modo propio, ¿no? Porque evidentemente cada virtud pues tiene su objeto y la magnanimidad tiene su objeto también, que son las obras grandes. Pero como modo general, como estilo de vida, como coronamiento de todas las virtudes, lo hace por el honor, como hemos dicho antes, ¿no? Y ahora ya veréis que todo esto va cuadrando la parte más teórica. Entonces, por ejemplo, ¿por qué un caballero, pensemos en un caballero español de la Edad Media o del Siglo de Oro, eh, quería ser dadivoso, o sea, caritativo? Hombre, por supuesto, por la caridad, ¿no? Que es la reina de todas las virtudes.
Pero también, ¿por qué? Porque resultaba vergonzoso no serlo. O sea, era un deshonor no ser dadivoso y caritativo. Pongamos muchos más ejemplos, ¿no? ¿Por qué defendían el honor? Y de hecho se llamaba así, el honor de las mujeres, los caballeros. O sea, la guarda de su castidad. Por supuesto, por castidad interior, por sentido de justicia, del bien, a defender, sí, sí, todo eso son los actos propios de cada una de las virtudes. Pero además, porque era vergonzoso, era propio de cobardes, era un deshonor, digamos, no estar ahí defendiendo. Entonces, fijaos, el magnánimo, aparte de todas las virtudes con su sentido concreto, añade esa belleza más especial que tiene relación con el honor, porque si no sería vergonzoso no hacer esto o no hacer aquello. Claro, nuestro mundo de esto pues apenas entiende algo, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que tenía una hacienda generosa, eh, pues no porque fuera generoso él mismo, que también, sino porque se consideraba un gran deshonor y una vergüenza que teniendo esa hacienda no fuese caritativo. Entonces, fijaos, no solo por generosidad y caridad, que también, sino por el honor que resulta. Entonces, eso en su justo orden es una cosa muy buena, porque impulsa a los actos grandes de virtud. O sea, no hay más que coger el Quijote y ver cómo por honor, pues el Quijote acomete pues obras maravillosas, ¿no? Que son las obras del propio caballero cristiano, ¿no? Lo hace con este sentido pues novelesco, Cervantes y un poco icónico, ¿no? De esa crítica, no tanto a la caballería, que jamás la critica, sino a los libros de caballería, pero la caballería como tal, el ser caballero, que en el fondo es un casi sinónimo de ser magnánimo, en el fondo, en todo el Quijote, pues es una de las cosas que brillan por todos lados, ¿no? Frente a la mezquindad de algunos que hacen las cosas por otros motivos, ¿no? El Quijote lo hace por honor y entendemos que ese honor, esa búsqueda de honor, es algo bueno, porque le perfecciona a él, porque hace el bien al prójimo y porque todo ello resulta en más gloria de Dios. Por lo tanto, evidentemente, el ser magnánimo está claro que es como un coronamiento, o debe ser un coronamiento, de todas las demás virtudes, ¿no? Mira, dice Santo Tomás, dice, la magnanimidad no se ocupa de cualquier honor, sino del honor grande. Y así como el honor es el premio a la virtud, el honor grande se le debe a una obra grande de virtud. De ahí que el magnánimo pretende realizar lo grande en toda virtud, en cuanto que tiende a aquellas cosas que son dignas de gran honor. O sea, está explicando de manera teórica lo que antes hemos dicho nosotros a un nivel más con ejemplos, ¿no? Y entonces dice una cosa preciosa. Dice, evidentemente, el objeto de la magnanimidad son las obras grandes, por supuesto, ¿no? Es el objeto directo. Pero como modo general de vida, como corona y timbre de gloria de todas las demás virtudes, no está en que sean simplemente obras grandes, sino en la intención y en la motivación interior con las que se hacen, ¿no? Y por eso no hay cosa pequeña o mediana que no pueda hacerse también con una gran grandeza de alma. Y ahí tenemos el ejemplo, pues, de la casita de Nazaret, ¿no? Los actos sencillos del taller de José, pues por la intención, por la motivación interna que la sustentaba, que era lo más grande que hay, porque la magnanimidad siempre busca lo más grande, en este caso no en la obra concreta, sino en la motivación, que era la redención de los hombres, la salvación del género humano, pues convierte ese acto sencillito en una obra grande. Entonces, fijaos la importancia algo práctica que tiene esto para nuestra vida, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor la providencia, pues no nos depara a cada uno de nosotros, yo qué sé, ser Cristóbal Colón que descubre América, o no sé, o yo qué sé, o ser un héroe reconocido por los demás, no, no. A lo mejor pasamos completamente desapercibidos. Pero en las cosas pequeñas de cada día, en esa manera de estudiar, ese consejo a un buen amigo, esa entereza ante los que me critican por ser de esta manera y yo no caer en ser apocado, o ser cobarde o ser como vergonzosillo por dentro, si eso lo hago con grandeza de alma, aunque sean obras pequeñitas, se convierten en obras grandes.
Juan Gersón es un autor del siglo XV al que se le atribuyó durante un tiempo la imitación de Cristo, pero bueno, está claro que lo escribió Tomás de Kempis, no Gersón. Pero por ejemplo, Santa Teresa a la imitación de Cristo la llamaba mi Gersoncito, porque en su época algunos pensaban que lo escribió Gersón, ¿no? Santa Teresa pensaba que lo escribió Gersón. Bueno, pues este autor espiritual también muy importante, como Tomás de Kempis, decía que el juicio de Dios sería, dice él, que Dios sería el remuneratur adverbiorum, o sea, el remunerador de los adverbios, porque son los adverbios lo que más importan. No importa el qué se hace tanto, sino el cómo se hace, con qué grandeza de alma se hacen las cosas de cada día, incluso las más pequeñas, ¿no? Ya entendemos, y esto hay que complementarlo, solo que ahora nos estamos fijando en la magnanimidad, que la grandeza mayor del alma para cometer estas cosas, en el fondo procede de la caridad de Dios. Por eso la caridad infundida en el alma sobrenatural es lo que le da el oro a todas las virtudes, ¿no? Pero esa caridad no es automática, necesita nuestra disposición interior hacia lo más, hacia lo más grande, ¿no? Y en ese sentido, creo que puede ser muy interesante considerar cómo eh, la magnanimidad tiene mucha relación con la virtud de la esperanza, ¿no? De las virtudes teologales, que son las más importantes, fe, esperanza y caridad, por supuesto, de todas podríamos hablar, pero respecto a la esperanza, la magnanimidad tiene una relación muy particular y esto Santo Tomás, por ejemplo, insiste mucho. Y vamos a ver cómo es una virtud que quizás sea la que más necesitamos en nuestro tiempo, ¿no? Y la propia también de estos tiempos tan complejos y tan cuasi apocalípticos que estamos viviendo, aunque nunca sabemos, por supuesto, ni el día ni la hora, va a ser esto, ¿no? Va a ser una tentación contra la esperanza en nuestro tiempo. Entonces, para sostener la esperanza, pues necesitamos buscar la grandeza del alma, es decir, la magnanimidad. Bien, entonces, lo propio de la esperanza es lo que se relaciona con lo difícil, ¿no? Entonces, hay una cosa que es difícil, un bien difícil de alcanzar, un bien futuro difícil, que por una parte resulta atractivo, y entonces eso nos mueve a esperar a alcanzarlo, pero por otra parte hay dificultad, y la dificultad tiende hacia la desesperanza, pues no lo podré conseguir y por lo tanto desesperanza. Bueno, pues ¿qué es lo que sostiene a la esperanza para que no caiga en la desesperanza? Pues precisamente la magnanimidad, que es esa grandeza de alma grande para acometer los peligros y para superar los obstáculos que se puedan presentar. Entonces, digamos, para el magnánimo, incluso la dificultad lo que hace es dilatarle más el corazón. Esto lo vemos incluso en los paganos, en la antigüedad clásica, ¿no? La obra más difícil en batalla, por ejemplo, pues era cuál, la que más enardecía el corazón de los soldados. ¿Por qué? Porque al conseguirla, al alcanzarla, ahí tendrían mucho mayor honor de los hombres, ¿no? Entonces, mucho más glorioso derrotar a Héctor en batalla que a cualquier soldaducho que no tiene nombre, ¿no? Entonces Aquiles pues busca ese honor y recibe el honor, por ejemplo, pues al acabar con Héctor en las puertas de la ciudad de Troya. Y entonces esto a nivel pagano, purificado evidentemente con un sentido correcto y ordenado, pues lo tenemos también en la vida cristiana, ¿no? La dificultad, cuando hay grandeza de alma, lo que hace es dilatar más el corazón, ilusionar más el corazón. Y por lo tanto, en tiempos difíciles, el magnánimo, por así decirlo, se crece, ¿no? Se hace más robusto y más confiado, no en sus propias fuerzas en un sentido de vanidad, sino confiado en el auxilio de Dios, que es de quien dependemos. ¿Y cuál es la virtud propia que nos hace confiar en el auxilio de Dios? La esperanza. La esperanza teologal se define como una especie de deseo, confianza en los auxilios de Dios para salvarnos y para poder, digamos, vivir cristianamente. Esto es lo propio de la esperanza. Entonces ya vemos evidentemente cómo hay una relación muy directa entre la esperanza cristiana
y la magnanimidad, ¿no? Y de hecho, Santo Tomás llega a llamar en la Suma a la magnanimidad la robur-spei, o sea, la fuerza de la esperanza, la robustez de la esperanza, así llama Santo Tomás a la magnanimidad. Dice, es la fuerza de la esperanza porque le confiere a esta última una seguridad que destierra la desesperación. O sea, el vicio que ataca la esperanza por defecto es la desesperación, ¿no? Por exceso será la presunción, el pensar que yo puedo de manera desordenada, ¿no? Pero por defecto es la desesperanza, la desesperación. Bueno, pues la que vence a la desesperación es la magnanimidad. Y por eso es una esperanza, en cierto sentido, imbatible, porque no está fundada en las fuerzas del hombre, sino en el poder de Dios. Y en el fondo esto es lo que dice San Pablo a los filipenses, cuando dice, omnia possum in eo qui me confortat. O sea, todo lo puedo en aquel que me conforma, que me conforta, perdón. San Buenaventura, ¿no? Que no sigue el mismo esquema de Santo Tomás y es muy distinto en planteamientos, ¿no? Pero llega a decir incluso San Buenaventura que la sustancia misma del acto de la esperanza consiste en dilatarse con magnanimidad hacia los bienes eternos. O sea, en el fondo es el horizonte amplio. Y este mundo lo que quiere es, pues, horizontes chatos y mezquinos que nos tengan en las cosas de cada día, ¿no? El magnánimo supera todo eso porque aspira a lo más. ¿Y qué hay más que la eternidad? Pues nada, pero pues ahí está, ¿no? Piper, aquel gran filósofo alemán, que conocía muy bien a Santo Tomás y un autor muy, muy, muy interesante, Joseph Piper, habla mucho de las virtudes y tiene cosas muy, muy interesantes de las virtudes. Y él afirma que la magnanimidad, junto con la humildad, un complemento muy interesante, dice, es uno de los soportes morales de la esperanza teologal. Entonces dice Piper, muy interesante, porque si los dos vicios contrarios a la esperanza son la presunción y la desesperación, la presunción por exceso, la desesperación por defecto, las dos virtudes morales que enfrentan esos peligros son precisamente la humildad y la magnanimidad, ¿no? Por la humildad, pues se evita la tendencia hacia la presunción, al pensar yo puedo con todo por mis propias fuerzas, ¿no? Y por la magnanimidad se enfrenta la tendencia a la desesperación. Yo no puedo, yo no valgo, que lo haga otro, y entonces me instalo en una especie de comodidad, ¿no? Que en el fondo es cierta desesperanza y que me hace mediocre, ¿no? Que es justo lo contrario a los grandes, ¿no? La mediocridad. Entonces, en el fondo, la esperanza, cuando está viciada, es por dos cosas, o por falta de humildad o por falta de magnanimidad. Y en el fondo, como son dos virtudes complementarias, pues al final, cuando uno no tiene esperanza es porque, pues, ni es humilde ni es magnánimo. Muy bien, y para ir un poco culminando la exposición, si hay alguna cosa me pueden cortar, ¿eh? Hablan por el chat y ya está. Más que escribir, hablen porque si no es posible que yo no lo esté mirando, ¿eh? Si no, yo sigo y ahora ya espero que en 10 minutillos o así pueda culminar una parte y ya podemos pasar a preguntas o a cosas un poco más concretas. Por último, quería, les decía, explicar cómo la magnanimidad tiene como una doble vertiente, o sea, como dos tipos de efectos o así, dos maneras de actuar en nosotros. Y esto ya incluso los clásicos lo decían, ¿no? Aristóteles llama la magnanimidad de los filósofos a lo que nosotros llamaríamos el desprecio del mundo, el menosprecio del mundo, ¿no? Que es importantísimo para la vida cristiana. Y llama la magnanimidad de los políticos a la virtud de la acción, de la capacidad de actuar con fortaleza, ¿no? Por eso es la de los políticos. Mientras que los filósofos, que son los que piensan, los que, digamos, reflexionan, se dan cuenta que el mundo hay que ponerlo en su sitio, ¿no? Y apreciarlo en su lugar, ¿no? Y estos son, digamos, como las dos vertientes que tiene la magnanimidad. Por una parte,
El menosprecio del mundo, por otra parte, es la virtud de la acción. Entonces, una parte es como, entre comillas, más pasiva y otra parte es más activa, ¿no? Que es la virtud de la acción, ¿no? Entonces, fijaos, en el mundo clásico, al menos en los filósofos clásicos, el modelo del magnánimo, en ese sentido filosófico, es Sócrates, ¿no? O sea, Sócrates, evidentemente, un hombre virtuoso, en un alto grado, que no recibe precisamente el honor que su virtud merece y que él sabe evidentemente que nunca la puede recibir, porque la virtud por sí misma nunca puede obtener un honor y un reconocimiento por parte de los hombres, sino que en el fondo es Dios, los dioses o eh, lo grande, lo excelso, el premio a la virtud, ¿no? Entonces, fijaos, esa inadecuación, podemos llamarlo así, entre que la virtud es algo tan grande que nunca puede ser justamente retribuida con el honor del mundo, con el reconocimiento de los demás, ¿qué hace? Pues al magnánimo le hace menospreciar el mundo y contentarse con la virtud. Y al mezquino al revés, que es lo contrario al magnánimo. Le hace en el fondo menospreciar el valor por sí mismo de la virtud para solo buscar directamente el reconocimiento de los demás, ¿no? Entonces Sócrates es el modelo del magnánimo, ¿no? Porque desprecia, menosprecia el mundo y por lo tanto tiene aptitud para el sacrificio. O sea, el magnánimo tiene la capacidad de renunciar a todo antes que abdicar de la virtud, ¿no? Y entonces esa magnanimidad le pone en disposición de sacrificarlo todo, incluso la propia vida, menospreciando incluso la propia vida, ¿no? Lógicamente esto hay que saberlo ordenar según el pensamiento racional y cristiano, ¿no? Entonces al final Sócrates con la cicuta, pues en el fondo se toma la cicuta por este motivo, pero hay que entender en ese momento como no es solo un suicidio porque se cansa del mundo, no, no, es un acto para los clásicos de honor hacia la virtud y por lo tanto de menosprecio a todo aquello que nunca puede estar a la altura de la virtud, ni siquiera la propia vida, ¿no? Ese será un poco el modelo moral de Sócrates para Platón y para Aristóteles, ¿no? Y en esto los estoicos, otra rama de los filósofos antiguos, pues también lo tenían, ¿no? Séneca, Séneca, por ejemplo, él dice, eres magnánimo, nunca te tendrás por ofendido. De tu enemigo dirás, no me ha dañado, solo ha tenido la intención de dañarme. O sea, está diciendo que el magnánimo es ese alma señorial, ese auténtico señor por dentro, que menosprecia el mundo y por lo tanto menosprecia a los enemigos en tanto en cuanto no me pueden dañar en lo más importante, que es la virtud, ¿no? O sea, la hacienda y la vida se han de dar. Eso me pueden quitar, me lo tendré que dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Entonces, por lo tanto, es la virtud que eleva el espíritu por encima de los acontecimientos, ¿no? Y esto lo supieron también leer los padres de la Iglesia en la antigüedad cristiana. Por ejemplo, San Basilio eh, dice, ¿no? El piloto se reconoce en la tempestad, el atleta en el estadio, el general en la batalla y el magnánimo en la desgracia. Al igual que decimos, oye, ¿cuándo uno es un buen soldado? Bueno, pues cuando demuestre en batalla que es un buen soldado, ¿no? ¿Cuándo uno es un buen deportista? Pues cuando gane las competiciones, si no, no sabemos si es buen deportista, ¿no? O sea, se le conoce en el terreno. Bueno, pues ¿dónde se reconoce al magnánimo? En la desgracia. Porque en la desgracia es la prueba del algodón que le dirá si está por encima de esos acontecimientos, o sea, si menosprecia de verdad el mundo y está contento y asentado en la virtud, ¿no? Incluso hasta el punto de ser capaz de ofrecer y hacer una oblación de su propia vida o de cosas incluso tan valiosas para él, pero que están siempre por debajo de la virtud, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de todo tipo, ¿no? Hay una, por hacer un pequeño paréntesis, uno de los grandes soldados
de la Guerra de Granada, en tiempos estaba al servicio de los Reyes Católicos, fue Alonso Pérez de... No, perdón, me estoy... Eso es otro... no, no. Antes, en la época de... Después de San Fernando que reconquista Sevilla y toda aquella época, pues unas cuantas plazas cristianas que luego tienen que defenderse contra los ataques de los maometanos, ¿no? Y uno de ellos es Alonso Pérez de Guzmán, que se le conoce como Guzmán el Bueno. Todos conocemos, creo que la historia, que es el que funda la casa de Medina Sidonia, ¿no? El primer noble reconocido porque él era bastardo, pero por sus hazañas es reconocido como noble, es este, ¿no? Guzmán el Bueno, que en la defensa de Tarifa, sabéis, le ponen cerco las tropas de otro infante cristiano, pero bueno, que estaba ayudado por los benemires y por otros parecidos. Y entonces capturan a su hijo, como sabemos, ya a las puertas de la ciudad, pues le obligan a rendir la ciudad porque si no van a matar a su hijo, no lo van a degollar. Y entonces él con magnanimidad de corazón incluso arroja su propia daga y su propio cuchillo diciendo, más quiero honra sin hijo que hijo con deshonra, ¿no? Entonces, bueno, ya entendemos cómo es un relato épico, como, bueno, pero bien leído y bien ordenado que nos está manifestando. Que esa honra, que ese honor, no es un orgullo obcecado, absurdo, no es una vanidad fuera de lugar, sino que es tener por encima incluso del aprecio tan grande a la propia vida de su hijo particular, el honor de la virtud, en este caso de la virtud pública, de la defensa política de un reino al cual él debía obediencia y era vasallo y estaba defendiendo en su nombre la ciudad de Tarifa, ¿no? Algo semejante hizo Moscardo en el Alcázar de Toledo, ¿no? En la defensa contra los rojos en 1936, ¿no? Pues, hijo, encomienda tu alma a Dios y hasta el cielo, ¿no? Y esto es lo que hacían los grandes, ¿no? Que en el fondo es lo que vemos también en la historia de la salvación. ¿Qué hace Abraham con su hijo Isaac? Pues incluso está dispuesto a sacrificar la propia vida de su hijo, porque en el fondo eso entra en el ámbito de lo terreno, ¿no? Y por encima de eso, por encima está la virtud, el honor, que en este caso es el honor de Dios, que es la voluntad de Dios. Lo vemos en el Santo Job, ¿no? Pues a pesar de todas las desgracias, de todo lo que pierde, bueno, pues Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. O sea, está por encima de esos acontecimientos forjando la virtud, ¿no? Bien, y esto que leen los padres de la Iglesia, que vemos en la historia de los grandes y de los héroes, pues es lo que en la Edad Media se llamó el contemptus mundi, o sea, el desprecio o el menosprecio del mundo, ¿no? Que no es un odio visceral al mundo, no son cosas por el estilo. Nosotros amamos la creación porque es obra de Dios y en ese sentido, entre comillas, amamos al mundo, entendiendo mundo como obra de Dios, ¿no? Pero lo amamos en su justo precio. Y de ahí el menosprecio, el minusprecium, o sea, el poner el precio más abajo de lo que habitualmente por el pecado original solemos poner en las cosas del mundo, ¿no? Por lo tanto, en lo permanente, ahí está la virtud. Y en lo pasajero, en lo transitorio, pues no, ¿no? Entonces, por ejemplo, el magnánimo no se engríe, como hemos dicho, por los grandes honores. ¿Por qué? Porque cree que la virtud es incluso superior a esos honores, sino que más bien, ¿qué hace? Desprecia. No quiere decir que no aprecie el reconocimiento de los amigos y que acepte agradecido pues lo que le puedan ofrecer, ¿no? Yo qué sé, pues un premio Nobel pues acepta agradecido el reconocimiento de su trabajo, todo eso está muy bien, ¿no? Pero el magnánimo no se engríe por esos honores, ¿no? Y mucho menos por los más mundanos y los más mezquinos, y a la vez no se desalienta por los desprecios y por los deshonores que le puedan dar y se conducen así durante su vida, ¿no? San Juan de la Cruz tiene un texto muy, muy hermoso en el Cántico Espiritual cuando está hablando de la huella que dejan los santos en los demás, ¿no?
Y entonces dice que estas almas, refiriéndose a los magnánimos, dice, ordinariamente traen en sí un no sé qué de grandeza y dignidad que causa detenimiento y respeto a los demás por el efecto sobrenatural que se difunda en el sujeto de la próxima y familiar comunicación con Dios, ¿no? Y es muy hermoso, ¿no? Porque estas almas traen en sí un no sé qué, dice, de grandeza y dignidad, pues que causa detenimiento y respeto en los demás, una especie de reconocimiento especial, eso es el honor, pero que no es para la vanidad, para la hinchación, para el engreimiento, sino pues como un efecto, como una gloria, como un resplandor que procede de la virtud, ¿no? Y esto, Santo Tomás dice incluso, es muy gracioso, que esto incluso, aunque no sea lo más importante, lógicamente, se debe manifestar incluso en el cuerpo, en los movimientos corporales, ¿no? Es un texto muy interesante de la Suma de Teología. Dice Santo Tomás, los movimientos corporales se distinguen según las diversas aprehensiones y afecciones del alma. Conforme a esto, acontece que a la magnanimidad corresponden determinadas variaciones en los movimientos corporales. Así, la velocidad en el movimiento proviene de que el hombre tiende a muchas cosas y quiere realizarlas rápidamente. El magnánimo, en cambio, solo tiende a las cosas grandes, que son pocas, y requieren mucha atención, por lo cual desarrolla un movimiento lento. De manera semejante, la agudeza de voz y la vivacidad del lenguaje son propias de los que quieren discutir sobre todo. Por eso no lo son del magnánimo, el cual solo se preocupa de las cosas grandes, ¿no? O sea, más allá de la cosa corporal de los movimientos, en el fondo sí que está diciendo una cosa muy importante, ¿no? Muy profunda, que el hombre agitado, el gritón, el charlatán, el que parece una montaña rusa, eh, el que siempre tiene algo que decir de todos los temas, ¿no? En el fondo, ¿qué pasa? Pues que es un alma que está enredada en los afanes del mundo y no es un alma magnánima, ¿no? El alma magnánima mira las cosas y los acontecimientos desde una altura, desde su grandeza, y entonces desde allí tiene un justo aprecio, un verdadero menosprecio de esas cosas, y las bajas y mezquinas, como no merecen su atención, pues ni siquiera las considera, ¿no? Y entonces, digamos, el desdén por lo que es pequeño, pues hace que el magnánimo no se entrometa en todas las cosas convenientes, sino que más bien tiende a reservarse solo para las grandes y para las propias del ser magnánimo, que son las de la virtud grande, ¿no? Las empresas grandes, ¿no? Y entonces el magnánimo evita la adulación y la hipocresía, porque estas lo que indican son pues la pequeñez del espíritu, ¿no? Y entonces Santo Tomás dice incluso que el magnánimo tiende a preferir las cosas inútiles, ¿m? Y no tanto aquellas de las que se saca un provecho inmediato, de las útiles, ¿no? Porque dice, porque prefiere lo honesto a lo útil, ¿no? Aquí está detrás un poco la consideración del bien en toda la tradición filosófica, del uti y del frui, o sea, de lo que es útil y de lo que es para disfrutar en sí mismo, lo que es honesto, pero que no es directamente útil, ¿no? Pero, por ejemplo, una traducción para nuestra época podría ser como lo que entendemos que debería ser un aprecio verdadero de las artes liberales, o sea, las artes de los libres, que en el medievo clásico era el trivium y el quadrivium, o sea, la gramática, la dialéctica y la retórica, y luego la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, o sea, las artes, lo que llamamos las artes. Eso no es directamente útil, sino que son más bien de tipo honesto, ¿no? Mientras que las artes serviles, o sea, las artes liberales eran para la gente libre, para los que eran más altos en ese sentido, considerados más grandes, ¿no? Mientras que las artes serviles eran para eran más bajos, para los siervos, que son más bien las artes mecánicas, las artes técnicas, ¿no? Esto no quiere decir que yo que sé, no sé, que un obrero sea más bajo que un filósofo en su virtud moral, ¿no? Su virtud moral dependerá de cómo vive las virtudes, ¿no?
Pero es verdad que en nuestro mundo, por ejemplo, la hipertrofia de lo técnico frente al menosprecio de lo humanístico es un dato. Es un dato que nos está hablando de qué? De que el hombre cada vez es más mezquino porque tiende a lo inmediato, a lo útil, a lo económico, a lo práctico, y menosprecia lo que es más alto del ser humano, lo que es más digno, más grande, que es lo propiamente menos útil, porque es lo que tiene que ver con la contemplación, con la verdad, con el discurso, con el pensamiento, y esto, claro, no es directamente más útil, ¿no? Todo es necesario, por lo tanto no se trata de que una cosa es buena y la otra sea mala, pero sí de que una es más alta que la otra, aunque todo es necesario. Pues igual que en el cuerpo, en la analogía de San Pablo es clarísimo, ¿no? No todos pueden ser ojos, entonces no habría cuerpo, pero qué duda cabe que el ojo es más digno que el pie, aunque sin pie, pues no podría moverse el cuerpo, ¿no? O sea, todo es necesario, todo es bueno, pero es verdad que no todo es igual en su aprecio. Y en nuestra época vivimos un momento de inversión, también incluso cultural, que ha puesto la primacía de lo tecnocrático a lo que debería ser la primacía de la sabiduría, que es la propia virtud que sabe juzgar desde arriba todo lo demás porque mira desde un punto de vista más alto, en ese sentido más grande, más con un horizonte más amplio, ¿no? Entonces, esto que es un ejemplo a nivel cultural en la educación, pues en el fondo se puede traducir a nivel, evidentemente, espiritual, ¿no? Como el hombre hoy está, ¿no? Y por lo tanto, es esto, ¿no? Entonces, bueno, termino, ¿no? Magnanimidad de los filósofos, hemos dicho, la que tiene que ver con el menosprecio del mundo, esa es una vertiente de la magnanimidad. La otra vertiente que decíamos es la magnanimidad de los políticos, dice Aristóteles, o sea, que es la virtud de la acción, del actuar, ¿no? Del ponernos manos a la obra, que es la faceta más conquistadora de la magnanimidad, ¿no? Y fíjense, los helenos, los griegos, atribuían la magnanimidad en este sentido activa y conquistadora a Atenea, ¿no? A Palas Atenea, que era aquella diosa belicosa de la guerra, pero de la guerra no como Ares, que era el dios de la guerra brutal, ¿no? Del exterminio, de la masacre, de lo violento. No, no, no. Atenea era la diosa de la guerra, pero en un sentido de la guerra buena, de la civilización, de la razón, de la estrategia, de la sabiduría. También tenía mucho que ver Palas Atenea con la educación, con la justicia. Era la Minerva romana, ¿no? Entonces no era solo la guerra, por lo brutal, sino es todo esto otro, ¿no? Y en el fondo el concepto que había de hombría, de grandeza de alma en ese sentido, no de entereza, pues tenía mucho que ver con esto, ¿no? La excelencia en el coraje, la valentía, en el fondo era la grandeza para los antiguos, ¿no? Y entonces, por eso, Aristóteles dice muy, muy interesante que esta es virtud propiamente juvenil de los jóvenes, ¿no? Porque, digamos, el retrato del joven que se colocaba era precisamente el espíritu de la empresa, de la iniciativa, del triunfo, de la gloria, ¿no? Todo esto era propio del juvenil, mientras que la de los filósofos era más del hombre sabio, del hombre ya maduro, del hombre ya, digamos, más adelantado en los años, ¿no? Pero las dos magnanimidades son fundamentales porque es la misma en dos vertientes, ¿no? Y todo esto también, como saben, en el pensamiento cristiano lo fue asumiendo y culturalmente lo organizó. Y creo que la figura más representativa de todo esto, pues es la del caballero, ¿no? O sea, el ideal de caballería, que no solo era un orden práctico que juraban y cuando eran instituidos caballeros, ¿no? Algunos de los nobles y de los soldados de la antigua cristiandad, ¿no? Sino que era más que eso, ¿no? Entonces era el arquetipo de un Cid o de un Carlomagno o de un Godofredo de Bouillon, o sea, el arquetipo del caballero, en el fondo era el arquetipo del magnánimo en la acción, ¿no? ¿Y cuál era el honor que buscaban? ¿Cuál era la obra grande? Pues en el fondo la defensa y la extensión de la cristiandad, ¿no? Entonces esa, digamos, nobleza de ánimo para acometer esa empresa en pro de la cristiandad era lo que caracterizaba a, a los
magnánimos en lo político sean los caballeros, ¿no? Que no quiere decir que solo sean los caballeros instituidos, ¿no? O sea, Isabel la Católica no era de la orden de caballería stricto sensu, pero evidentemente dentro de ella habitaba el fuego de la caballería. ¿Por qué? Porque todo estaba, digamos, subordinado a la defensa y la extensión de la cristiandad, ¿no? Con una nobleza y con una altura de miras que hoy día incluso nos sigue sorprendiendo más, si cabe, por el hecho de que era mujer, ¿no? Estamos hablando de Santa Teresa o de tantas otras mujeres que en el fondo han sido grandes arquetipos de esto mismo, ¿no? O sea, cuando hacemos hombría es por el sentido cultural, no porque sea solo propio de hombres, lógicamente, sino que debe ser de hombres y mujeres, cada uno, cada uno a su modo, ¿no? Y, y esta virtud de la acción, ahí tenemos, por ejemplo, la historia de las cruzadas, ¿no? Que ha inspirado a tantos, eh, no se limita a la acción, ¿no? A lo factible, a lo que hay que hacer, ¿no? Sino que es sostenida por algo que es previo y que la acompaña durante todo su recorrido. Y en esto Aristóteles es un genio, porque es muy gracioso. Cuando uno lo lee directamente dice, esto no lo entiendo, luego ya profundiza y sí. Y dice que el magnánimo es el hombre amante del ocio, dice Aristóteles, en este sentido, ¿no? Pero, ¿qué significa el ocio aquí? El ocio no es la evasión del disfrute de los sentidos y de los placeres, como lo entendemos en nuestra época, sino que el ocio en este sentido para Aristóteles era el hombre que conforme a la virtud, a la justicia, a la verdad, y entonces una vez contemplado se lanza por ello. Y esto es también lo propio del caballero cristiano, ¿no? No sé, uno lee el Quijote y hay arranques de acción, pero nunca son arranques que no van precedidos de una contemplación. Ve una injusticia, la contempla y una vez contemplada se lanza a cortarla. Pero no, o sea, el Quijote no es un hombre violento por naturaleza, no es simplemente un deseo de lucha por la lucha, sino que usa la violencia y la lucha y el combate una vez contemplado, una vez, por decirlo así, habiendo sido un hombre de ocio, o sea, que se para, contempla, piensa y entonces ataca, ¿no? El Quijote luego, evidentemente, en la novela pues está loco y si confunde los molinos con gigantes, pues ya está, pero primero piensa que es un gigante, que es una amenaza para los demás. Entonces hay que acabar con él y entonces luego se lanza, ¿no? Bueno, pues el magno nunca obra por visceralidad, por reacción de carácter, ¿no? El magnánimo es un hombre de ocio, es decir, que contempla la verdad y que cuando la verdad o la justicia se ve amenazada, entonces sí, sale a la defensa, ¿no? Con toda la capacidad que procede de su entereza, ¿no? Y dice Santo Tomás que esta magnanimidad que actúa tiene como tres ingredientes, ¿no? O sea, consiste en tres cosas fundamentales. En primer lugar, en la confianza, en segundo lugar, en la seguridad y en tercer lugar, en lo que él llama la fortuna. Ahora vamos a ver lo que significa esto, ¿no? Pero primero, en la confianza, o sea, en la fiducia en latín, ¿no? O sea, que deriva de fe, de fides, ¿no? Entonces, para hablar con entereza, lo primero que hay que hacer es creer algo y creer a alguien, ¿no? O sea, por ejemplo, el hombre que se sabe llamado a grandes cosas, o sea, cree, entonces es el que tiene confianza en sí y por lo tanto en su capacidad para realizar aquellas cosas grandes. Entonces, lo primero de esta magnanimidad es la confianza, que no quiere decir que uno prescinda de las ayudas que los demás nos puedan dar. En el orden cristiano, pues es Dios quien obra. Entonces, eso, Apolo regó, o sea, Apolo regó, es solo uno quien da fruto, que es Dios nuestro Señor, ¿no? Entonces, no es que prescinda, pero sí que lo acomete con la confianza puesta en que puede, digamos, tener éxito en esa empresa, si no, nunca podría acometerla, ¿no? Y entonces, por ese sentido, en ese sentido, esta confianza implica una especie de firmeza especial, la esperanza, ¿no? Antes hablábamos de la esperanza, pues la confianza como ingrediente de esta magnanimidad, en el fondo, ¿qué es?
es una esperanza como fuerte, como contundente, de tal manera que no le hace temblar por el temor o por el miedo o por el desánimo, ¿no? Sino que hay verdadera confianza. Entonces dice Santo Tomás, así como la fortaleza afirma al hombre contra los males, la magnanimidad lo afirma respecto a la prosecución de los bienes, por lo que la confianza más pertenece a la magnanimidad que a la fortaleza. Aquí está explicando que se pregunta, ¿no? Bueno, pero si son los males que hay que enfrentar, esto no es más propio de la fortaleza que tiene en la perseverancia frente a los males. Y dice, por una parte sí, pero por otra parte, respecto a los bienes que hay que alcanzar y que uno espera alcanzar, la esperanza, lo que sostiene la esperanza es precisamente la magnanimidad, ¿no? Uno de cuyos ingredientes es esta confianza en uno mismo, no por sí mismo, sino, en el caso cristiano, por lo que Dios ha depositado en ese alma, ¿no? Segundo ingrediente, Santo Tomás dice la seguridad. O sea, el magnánimo se aparta de la inquietud, de la duda, de, digamos, el verse un poco como trastornado por dentro ante los obstáculos, serenando su alma en medio de los peligros. ¿Por qué? Porque tiene seguridad, ¿no? Que es el ingrediente segundo de la magnanimidad. O sea, en tanto en cuanto uno se aleja de la desesperación, pues se siente seguro. Es verdad que no es una seguridad absoluta, solo Dios, ¿no? Pero es una seguridad relativa. O sea, teniendo en cuenta la fragilidad, la propia capacidad, pero una vez teniendo todo eso en cuenta, uno está siempre y cuando haga las cosas bien, ¿no? Y esto es también lo propio de los santos. O sea, cuando acometen algo, bueno, pues Dios dirá si está bien, si está mal, si es un éxito o es un fracaso. Pero a la hora de ponerse en marcha, pues están con confianza y con seguridad, ¿no? Con las dos cosas, ¿no? Y por último, lo más externo, menos importante, como ingrediente de magnanimidad de acción, es lo que Santo Tomás llama los bienes de fortuna, que podríamos llamarlos como el poder y las amistades, o sea, los contactos. Es decir, que la magnanimidad no prescinde de los medios concretos y necesarios. O sea, lo vemos en Santa Teresa, su magnanimidad a la hora de acometer la reforma del Carmelo pasaba también por algo del obispo del sitio, tener buen contacto con las personas principales de la ciudad, que tuviese buena fama sus hijas ante las damas de aquella población, y todas esas son cosas buenas y necesarias. ¿Por qué? Porque son ayudas para la consecución de la obra virtuosa. Entonces, por supuesto que lo principal era la confianza, en este caso en Dios, seguridad en la providencia de Dios, ¿no? Poniendo en juego pues toda su capacidad también humana y cristiana, ¿no? Pero todo eso, evidentemente, cuenta con medios a veces necesarios, que en ese sentido hay que a veces un poco ratonear, en el buen sentido de la palabra. O sea, que las amistades importantes de la gente no es una cosa mala, no hay que huir de ello, no hay que decir, no, es que eso es contra la pobreza, contra el espíritu de providencia, no, 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 no hay que ser providencialistas pensando que Dios lo arregla todo si uno no hace nada. No, no, o sea, Dios lo arregla todo, pero tú haz todo. Y hacer todo significa, pues, las amistades, incluso el poder, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, cuando Isabel la Católica lucha por eh, el trono, evidentemente lo hace con confianza, lo hace con seguridad y lo hace buscando el poder, pero no lo hace de manera desordenada, ¿no? Sino que esa búsqueda del poder, porque es un medio necesario, los contactos, las amistades, la fortuna también incluso a nivel material, ¿no? Hace falta dinero, para hacer las cosas hace falta dinero y buscar dinero es buena. El peligro es apegarse al dinero, buscarlo de manera desordenada, con corrupción, eso ya será malo. Pero la búsqueda por sí misma, en principio, es una cosa buena porque es necesaria para una obra virtuosa, ¿no? Entonces, la búsqueda de todo eso es algo que es muy conveniente porque acompaña a la obra virtuosa y son necesarios. Entonces, por lo tanto, el magnánimo, por lo tanto, eh, busca también eso y lo busca con grandeza de alma, no apegándose a ello, pero, pero lo busca, ¿no? Santa Teresa, pues para fundar, pues hacía falta dinero. Pues lo primero que buscaba era, pues, buenas amistades en la gente principal que costease lo que hacía falta, pues las obras, lo que sea. Entonces, todo eso, evidentemente, lo que hemos dicho antes, porque redunda en el bien
del prójimo y en la gloria de Dios, pero es algo que es necesario, ¿no? Y esto es verdad que en la mentalidad espiritualista, afectada, un poco moñas de nuestra sociedad cristiana, hay a veces que está un poco presente, ¿no? O sea, como si el auténtico cristiano fuese, pues el que tuerce un poco la cabecita, baja la voz y bueno, y simplemente dice que Dios arreglará todo y que hay que rezar mucho. O sea, por supuesto que hay que rezar mucho y que Dios arregla todo, pero ponte a ello, ¿no? Entonces, lo propio de la magnanimidad es también esto, ¿no? A veces las riquezas porque permiten realizar grandes obras. A veces el poder porque consolida los emprendimientos buenos que se han llevado a cabo, ¿no? Y por supuesto las amistades y los contactos porque multiplica todo esto por mucho, ¿no? Entonces, evidentemente, la virtud eh, por sí misma se basta, es lo más importante, y se puede ser magnánimo en el aislamiento y en la pobreza de un claustro, un religioso que por voto renuncia a todo esto, pero es innegable que aquellos bienes externos que permiten actuar con mayor fecundidad y holgura en las obras grandes, pues también pueden ser bien buscados por los hombres, ¿no? Y la magnanimidad también incluso llega a incluir todo esto, ¿no? Bien, hasta aquí yo creo, porque es que tenía muchas más cosas, pero lógicamente ya llevamos hora y media corta de conferencia, hora y 20, hora y 25, y no vamos a seguir, ¿no? Pero bueno, quería antes, preparando un poco esto, me encontré con un testimonio muy, muy hermoso, a ver si lo encuentro yo por aquí, que nos dé un poco como un broche final arquetípico, o sea, un ejemplo de un hombre magnánimo, como hay tantos y tantos en nuestra historia, ¿no? Y es el de Hernán Pérez del Pulgar. Este sí que estaba al servicio de los reyes católicos, por eso antes lo he confundido, en la guerra de Granada. Era un mozo, pero que luego llegó a tener un reconocimiento muy grande por parte de Fernando el Católico, especialmente, ¿no? También de Isabel. Y era un maestro, ¿no? de la guerra y de la influencia, en el buen sentido, ¿no? De la guerra psicológica se llamaría hoy, ¿no? Y entonces, después de haber tomado algunas plazas, ¿no? De Málaga, Vélez Málaga y todo aquello, pues él tiene que defender la plaza de Salobreña y ahí está cercado por las tropas de Boabdil, ¿no? Y entonces les hacen el cerco, sitian la ciudad y los pozos de la urbe pues habían sido completamente agotados, ¿no? Ya no les quedaba, ¿no? Y entonces el rey musulmán les presiona para que acepten la. Y entonces este Hernán Pérez del Pulgar, que luego se le conoció como el de las hazañas, ¿no? Así en la época le llamaban el de las hazañas, por el reconocimiento que obtuvo, pues respondió a Boabdil tirando delante de él por las murallas de la ciudad el último cántaro de agua que les quedaba, ¿no? Es un poco como la lanza o la daga que tira Guzmán el Bueno, ¿no? Entonces, en vez de esperar, abre la ciudad y ataca, consigue romper el cerco y al final, pues gana la batalla, ¿no? Rompiendo el asedio, ¿no? Y poco después de esto, ese mismo año, es cuando ponen sitio a la ciudad de Granada, ya al final de la Reconquista, y acompañado de algunos soldados, unos 10, unos 15 caballeros, pues se infiltra dentro de Granada durante la noche y, y consigue recorrer la ciudad escondido, ¿no? Haciéndose pasar por un musulmán de ella y consigue llegar a la mezquita principal, ¿no? Con intención de incendiarla, ¿no? Pero bueno, no sigue como tenía previsto y clava sobre la puerta principal de la mezquita un cartel, ¿no? Escrito por su propia mano donde se lee Ave María, ¿no? Porque quería dedicárselo a Nuestra Señora y con esta frase, ¿no? Dice: sed testigos de la toma de posesión que realizo en nombre de los reyes y del compromiso que contraigo de venir a rescatar a la Virgen María, a quien dejo prisionera entre los infieles, ¿no? Porque no consigue nada más que infiltrarse y poco más, ¿no? No podía hacer mucho más, ¿no? Pero
esa magnanimidad, o sea, esa grandeza de alma, para que, habiéndose introducido y no pudiendo hacer otra cosa, pues clava un cartel en honor a Nuestra Señora Ave María y dice, ¿no? Sed testigos, ¿no? De que tomo posesión en nombre de los reyes de esta ciudad y que me comprometo, ¿no? Hago voto de venir a rescatar a la imagen de Nuestra Señora que tenéis prisionera entre los infieles, ¿no? Entonces, digamos, es un medio conocido de la guerra de Granada y después los reyes católicos a este hombre pues le recompensaron ampliamente, ¿no? Entonces, bueno, era un poco el, el espíritu y el humus de grandeza de los soldados y del caballero español, pues que también es un ejemplo, ¿no? De magnanimidad a nivel natural. Nosotros tenemos que analizar y sobrenaturalizar todo esto, pero que es propio, ¿no? Del cristiano, ¿no? Y en un mundo en el nuestro que es tan mezquino y tan bajo en los instintos, pues podemos caer en la tentación de apocarnos, ¿no? Y de perder pues esa búsqueda de grandeza que es lo propio del cristiano, porque es lo que el Señor nos ha indicado también con su propio ejemplo, ¿no? Y bueno, como digo, tenía algunas cosas más, pero creo que les he cansado más que suficiente y y ya yo les dejo la palabra por si hay algún comentario o quieren compartir alguna cosa. Bueno, pues muy agradecidos. Yo creo que cansados no estamos, sino muy con un alma más ancha después de haberle oído y también con una mente más ancha. Y si le pedimos, Muchas por favor, gracias sí, una bendición, si puede ser, que nos dé la bendición. sí, por supuesto, ¿no? Aunque antes dice Cervantes, gran conocedor también de la caballería, que el caballero es o debe ser casto en pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo en los menesterosos y finalmente mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida el defenderla, ¿no? Creo que puede ser un buen broche final a todo esto que hemos hablado, ¿no? Porque realmente como hemos dicho, la magnanimidad bien entendida es como una corona de todas las demás virtudes y en ese sentido cuando la buscamos, pues buscamos la santidad, ¿no? Santiago Ramírez, este gran dominico al que yo algo he podido estudiar del siglo XX, dio un cursito de espiritualidad a los dominicos de Salamanca, cuando el padre Rollo Marín era alumno y entonces había unos cuantos alumnos así pues muy deseosos y Rollo Marín tomó unas notas de ese curso y casi copió, según hablaba el padre Ramírez, un texto que les había, vamos, un texto, una predicación que les había dado el padre Ramírez sobre la magnanimidad, precisamente, ¿no? Y luego el padre Rollo se lo enseñó cómo lo había copiado y le dijo el padre Ramírez que estaba bien, que seguro que era más o menos lo que había dicho, ¿no? Entonces, el padre Rollo esto lo inserta en muchos de sus libros acerca de la magnanimidad y creo que también es un resumen bueno. Dice, la magnanimidad supone un alma noble y elevada. Se la suele conocer con los nombres de grandeza de alma o nobleza de carácter. El magnánimo es un espíritu selecto, exquisito, superior. No es envidioso ni rival de nadie, ni se siente humillado por el bien de los demás. Es tranquilo, lento. No se entrega a muchos negocios a la vez, sino a pocos, pero grandes o espléndidos. Es verdadero, sincero, poco hablador, amigo fiel. No miente nunca, dice lo que siente sin preocuparse de la opinión de los demás. Es abierto y franco, no imprudente ni hipócrita. Objetivo en su amistad. No se obcecna en ver los defectos del amigo. No se admira demasiado de los hombres, de las cosas o de los acontecimientos. Solo admira la virtud, lo noble, lo grande, lo elevado, nada más. No se acuerda de las injusticias recibidas, las olvida fácilmente, no es vengativo, no se alegra demasiado de los aplausos, ni se entristece por los vituperios. Cosas son mediocres. No se queja por las cosas que le faltan, ni las mendiga de nadie. Cultiva el arte y las ciencias, pero sobre todo la virtud. Es virtud muy rara entre los hombres, puesto que supone el ejercicio de todas las demás virtudes, a las que da como la última mano y complemento.
en realidad los únicos verdaderamente magnánimos, los santos. Pues fíjense qué texto más descriptivo y más rico y más hermoso. Transcribió prácticamente letra a letra el Padre Rollo de un grandísimo maestro suyo, como fue Santiago Ramírez, ¿no? Y con esto pues terminamos, ¿no? Les doy la bendición y luego me saludan muy cariñosamente a todos los pequeñuelos y también a todos ustedes. Muchas gracias por su atención, Gracias, por padre. su escucha y perdonen por la manera un poco así eh, tan, tan poco mañosa de exponer, porque ha sido un poco citas y comentarios, pero bueno, se ha quedado un poco el ansia por la grandeza, eh, haciéndola a la vez, evidentemente, complemento de la humildad y de la sencillez, pues nos damos por verdaderamente satisfechos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Muy bien, pues un placer con Igualmente. todos.